El día de hoy tengo el gusto de tener una entrevista, una plática con un excelente profesionista y además ser humano. Se trata del doctor Rafael Salín Pascual, quien es profesor titular C, tiempo completo, en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues la plática que tendremos el día de hoy será acerca de un tema que se estima es muy importante actualmente, tanto en el aspecto de la salud, en el aspecto social y sobre todo en el aspecto jurídico. Es la transexualidad en México desde una óptica médica, social y jurídica. Este será el tema de nuestra conversación el día de hoy. Y para ello, me permití invitar al doctor Rafael Salín, quien nos ayudará a conocer ciertos aspectos sobre este tema. Y pues, dicho lo anterior, si me lo permite, doctor, pues iniciaremos con unas preguntas para que nuestros seguidores conozcan sobre esto. Doctor, ¿es lo mismo sexo que género? No, eso es algo que se tiende a generalizar. A ver, sexo a nivel coloquial tiene mucho significado, ¿no? Por ejemplo, en ese contexto, cuando uno nace, lo primero que dice el perinatólogo es sexo masculino o femenino, atendiendo a los caracteres primarios, o sea, lo que se ve. Tiene pene, es niño, tiene vulva, es mujer, ¿no? Esa sería una connotación. La otra connotación es la actividad sexual. Vamos a tener sexo, ¿no? Y entonces tiene otra connotación. Luego, la otra connotación que está habitualmente en los legales, sexo masculino o femenino. Precisamente ayer leía yo una carta de un grupo de transexuales de Reino Unido y de Holanda, me parece, donde decían ¿qué vamos a hacer en Estados Unidos, donde ya no hay una casilla donde decía otros? Ahí no más hay, porque en el actual régimen únicamente se piensa que es binario, ¿no? Entonces, sí, ahora, ¿qué es género? Género es cómo me percibo yo, ¿sí? En ese sentido, ¿verdad? En teoría, se habla de género binario, digamos que originalmente era el que permitía la procreación, ¿sí? Hombre, mujer, hombre, sí, pero a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido mucho más géneros, ¿no? Ha habido personas transgénero, que es un término paraguas, donde están englobados transexuales, travestis, género no binario, o sea, gente que no está a gusto con la condición que se les asignó al nacimiento, ¿no? Y al no estar a gusto, pues ya esto implica que hay que ayudar a esas personas, porque una de las condiciones que la mayoría de los gobiernos buscan es la felicidad de sus ciudadanos, ¿no? Y esas son gente que no son felices, ¿no? Porque no se adaptan a las condiciones que la sociedad les impone. Muchas gracias, doctor. Entonces es muy importante para nuestros seguidores establecer que no es lo mismo sexo que género, ¿sí? Cuando hablamos de sexo, desde una óptica médica o desde una asignación biológica, es la que se le da a la persona al nacer de acuerdo con sus características o elementos genitales, por decirlo de alguna manera. Mientras que el género es la manera en la que se autopercibe cada ser humano en relación a sí mismo. Yo nací con elementos genitales de carácter masculino, pero yo me percibo a mi interior, a mí mismo, como una mujer. Y esto estamos hablando de género. Doctor, históricamente hemos escuchado algunos términos, además de la cuestión binaria de hombre, mujer, pero también ha habido una palabra, un calificativo que se ha llamado intersex. ¿Qué es una persona intersex? Okay. ¿Y qué es una persona trans? Exacto. Porque muchos piensan que el trans y el intersex es lo mismo. ¿Es lo mismo, doctor? No, el intersexo es una condición médica, no necesariamente patología o discriminación, sino es una condición con la que se nace, donde tengo
diferente. Por ejemplo, hay el X0, que son mujeres, ¿verdad? Que les falta uno de los cromosomas sexuales. O hay, en el caso de los hombres, el XYY, ¿no? Entonces se llaman síndromes de Turner y de Klinefelter, así muy técnicamente, ¿no? Okay. Y bueno, estas personas tienen una característica que son, no se pueden reproducir, no son fértiles. ¿Por qué? Pues porque no hay esa capacidad de que se puedan combinar con los respectivos gametos de las parejas, ¿no? Okay. Entonces, esos son los intersexuales. Bueno, además tienen características como genitales poco diferenciados. Habría otras, ¿no? Hay también hay un síndrome de sobreactividad de las suprarrenales, ¿no? Entonces también las suprarrenales son las glándulas que están arriba de los riñones y también producen hormonas sexuales, cuando están hiperactivas antes de que nazca el pequeño bebé, pues pueden dar problemas de intersexualidad. Luego hay otra cosa que se llama una condición donde hay insensibilidad a la testosterona. Y a pesar de que tengo testículos, no me masculinizo. Okay. ¿Por qué? Porque hay unos receptores especiales donde no hay esa señal. ¿Todo esto conectado con la función cerebral? Sí, y con la intersexualidad. Eso es diferente a transexualidad. Okay. El transexual, primero, nacen, no se hacen. Es una condición, no se forman por algún evento externo. Esto es algo que a veces a ellos les cuesta trabajo, ¿no? Llegan a la consulta y te dicen, es que yo creo que soy transexual porque mi mamá me vestía de china poblana, ¿no? Y es que mi mamá... Y yo le digo, mira, no hay ninguna condición postnatal que nos pueda significar el que una persona tenga un género diferente. ¿Qué ocurre? Hasta la semana 14 de la gestación, todos tenemos cerebros femeninos. ¿Por qué? Porque es el dominio de las hormonas de mamá. Pero si yo soy XY, ya empiezo a esos 14 meses, a esas 14 semanas, empiezo a fabricar testosterona. Y eso viriliza ciertas zonas de mi cerebro y ya nazco como ahora. ¿Qué pasa con los chicos transexuales? Algo pasa que no viriliza esa zona. Y hay muchas teorías al respecto. Yo no voy a profundizar porque podría dar una clase de biología de esto, pero es una cosa, lo que quiero que quede claro es que se nace. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque esto quita culpas a la familia. La familia piensa que ellos son responsables, que algo pasó en la educación y por eso, mira, yo he oído que le dicen a los niños, yo prefiero que seas gay o homosexual a que seas transexual. ¿Por qué? Porque ya los quieren. Así me dicen. Le digo, ¿en dónde? Socialmente aceptados. No, ya se normalizó. No, es que a ver, la gran diferencia es que no es lo mismo que yo, Rafael, salga gay de mi casa o que yo salga como Rafaela. Okay. Y ese de dónde salió. ¿A qué hora? Entonces la familia tiene un contexto a nivel familiar de repercusión social. A mí alguna vez me ocurrió que una persona se llegaba a vestir debajo de los puentes de la universidad. Entonces yo le decía, pero eso está mal. Porque cualquier persona puede pensar que estás buscando otro tipo de cosas. Es que mi papá no me deja. Yo hablo con tu papá. No, es que mi papá... A ver, tu papá es muy popular ahí en un satélite por donde vive. No, para nada. Pero como que yo voy a la casa y ya... La siguiente semana ya llegó vestida, ¿no? Entonces quiere decir que hay una ignorancia respecto al tema y esta ignorancia es suplida por mitos. Okay. Entonces, actualmente a las personas intersex es lo que antes le llamaban o eran conocidas de alguna manera hasta despectiva como hermafroditas. Como hermafroditas, sí. Porque tienen dos características. Cuando nacen no tienen vulva bien formada o no tienen escroto, o ya desde el nacimiento se les puede calificar, no así a los transexuales. Perfecto. Bueno, es importante que nuestros seguidores y las personas que nos están viendo
sepan que el uso de esta palabra o de esta calificación de hermafrodita ya no es aceptado. Para esto se utiliza actualmente el término intersex, que es diferente a el término trans. Además, también como elemento de protección a los derechos humanos, sobre todo al tema de la personalidad y a la privacidad, las comunidades intersex han pedido a los estados a nivel mundial, incluso a nivel México, que se elimine en documentos de registro la opción de llamar el tercer sexo, el tercer género o la famosa casilla de sexo indeterminado. Y justo hace unos minutos que platicábamos con el doctor sobre el tema que tenían algunas personas en Europa, de esta pues, como queja o comentario de que ya no podían ellos identificar su género, su sexo en ciertos documentos porque ya lo habían eliminado. Jurídicamente y sobre todo en el tema del ámbito de respeto a los derechos humanos, se ha tratado de que los estados eliminen este casillero o esta clasificación para efectos de no estigmatizar o no poner un llamado tercer sexo o un sexo indeterminado. Por ejemplo, en México en el 2018, el Instituto Nacional Electoral estableció que tanto que en las credenciales para votar había la opción de que la persona eligiera que no se apareciera su domicilio ni tampoco el género o el sexo con el cual se identificaban, para efectos de cuidar este derecho a su privacidad. Hay otra pregunta que le quiero hacer, doctor. Y esta pregunta tal vez va a ser muy, muy cuestionada, o ya fue muy cuestionada tanto por el ámbito médico como por el ámbito social. ¿La transexualidad o el trans es una enfermedad? No, no es una enfermedad. Ya ninguna clasificación psiquiátrica. La ICD-11, que es la clasificación internacional de las enfermedades, ya no nos consideran enfermedad, sino una variante de nuestra especie. Ahora, ¿por qué van al médico? Porque yo no soy enfermedad, porque pueden no ir. Pues decir, la opción de la persona es, sí soy una transexual, pero yo no quiero tratamiento, no me quiero ver súper femenina. Y haciendo ejercicio, X, sí me voy a dejar un pelo largo, voy a hacer más bien femenino, pero sin nada de hormona, ¿no? Ahora, el problema es que hay que, sí, las que decidan hacer la transición a través de la terapia hormonal, sí tienen que tener acompañamiento de un médico. Para esto, primero hay que hacer el diagnóstico. En medicina, la piedra angular de cualquier entidad, aunque no sea una enfermedad, es el diagnóstico. ¿Sí? Tú tienes el diagnóstico de transexualidad. En este sentido, algunas comunidades han dicho, bueno, ¿hay alguna prueba diagnóstica? ¿Hay algún examen que se le pueda hacer? No hay. Es la historia de vida. O sea, si tu niño o tu niña desde pequeñito empezó a querer ser llamado con un pronombre que no correspondía al de su nacimiento, pues eso ya es una prueba, o si ha estado haciendo un despliegue de conductas femeninas o masculinas diferentes al de su nacimiento, ya es un indicio. Entonces, lo que hay que hacer, lo que se ha hecho en muchos lugares es, en la casa, tener un sitio protegido, para que puedan expresarse, y a los hermanos se les dice que lo respeten y que tengan cuidado. Inclusive hay uniones de padres, ¿no?, donde se juntan periódicamente y hacen que la vida de estos niños sea más confortable. Mira, hay un psiquiatra que decía infancia es destino, ¿no? Es decir, muchas cosas que te pasan en la infancia van a tener un impacto en la edad adulta, ¿no? Entonces, si desde niño te la pasas con doble personalidad, escondido, te vistes cuando no está nadie en tu casa, o sea, eres de closet, como se dice, no eres feliz, porque te sientes, además, si tienes alguna estructura religiosa donde eso no te vea bien, te sientes que estás haciendo un pecado o algo impuro, ¿no? Eso debe desaparecer, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una enfermedad, es una condición de nuestra especie humana, que ha persistido a lo largo de la historia de la humanidad,
porque tiene una función clara, que es auxiliar en la reproducción. Cuando estábamos en la época de las cavernas, las mujeres se morían en trabajo de parto, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacían? Un motín de la lucha entre los clanes, volver a robarse a las mujeres. ¿Por qué? Pues para poder seguirse reproduciendo como clan, ¿no? Si no había mujeres, pues había personas que tenían características femeninas, siendo hombres, y eran utilizados para no se reproducir. Entonces, ahí lo que se mantenía era el instinto sexual. El instinto sexual es diferente. Sobre todo cuando uno tiene pubertad, es terrible. No hace ciertas cosas. Por eso le dicen la edad de la punzada. No, es que uno dice, esta barbaridad, andas buscando, no tienes ni dinero, ni con qué, ni nada. Bueno, pero eso, así es. Y bueno, si esto te ocurre en una persona que eres transexual, eso es terrible, porque entonces tienes que estar escondiendo. En la actualidad pues, hay muchos, en internet hay sitios donde se pueden reunir, ya sea a través de pláticas, hay sitios donde se pueden ir a vestir, okay. Te alquilan closets, te alquilan hasta, te maquillan, tú no sabes maquillarte, te toman fotos, en fin. Hay toda una industria que se ha desarrollado a partir de esto, de algo que, mira, tradicionalmente era lo único que se hacía, pero ha ido desapareciendo. ¿Por qué? Porque ya la gente se puede hacer en su casa, o lo puede hacer en casa de amigas, ¿no? Y eso, pues, yo creo que está bien, ¿no? Digo, no está bien para las señoras que lucraban con esto, pero está bien para la gente que ya puede vestirse en sus casas. Si una chica o un chico transexual tiene un acompañamiento de sus padres, si saben, aunque no entiendan lo que pasa, pero si saben y los acompañan y sigue habiendo el amor que debe de haber, les va diferente en la vida, les va mejor. No tienen que salir a las calles a prostituirse o usar droga, no tienen que irse a un mundo. A estos efectos colaterales que produce la discriminación y la marginación y sobre todo la invisibilización de estas comunidades. Para efectos de nuestra audiencia, es importante retomar que lo trans no es una enfermedad. Y para que vea el doctor que hice la tarea, me dediqué a investigar y pude conocer que la medicina, sobre todo el área de la psiquiatría y la psicología, son las áreas que se han destinado o quienes han estudiado a mayor profundidad esta cuestión. Efectivamente, como dice el doctor, existe una clasificación internacional de enfermedades llamado CIE, y en el 2018 la Organización Mundial de la Salud quitó el tema trans como una enfermedad mental y lo incorporó con un concepto un poco extraño para los que no somos expertos en la medicina, y lo nombró una disforia de género. Esta disforia de género pues, la incluyó a la Organización Mundial de la Salud en esta clasificación internacional de enfermedades. Pero esta introducción de la disforia de género relacionado con lo trans por la Organización Mundial de la Salud no significa que este organismo internacional lo esté considerando por sí mismo a lo trans como una enfermedad. ¿Y por qué razón? Bueno, tenemos un organismo internacional que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien analizó el por qué, si no era considerado como una enfermedad, ni mucho menos una enfermedad mental, por qué la OMS lo seguía incluyendo en esta clasificación internacional. Para muchos podría sonar contradictorio, decir, bueno, ¿por qué si no es una enfermedad lo incluyen en un catálogo? Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos explica que en sí mismo no es para considerarlo como una enfermedad, sino para considerar que esta comunidad está considerada en una de las situaciones de riesgo de enfermedades. Por eso lo incluye en esta clasificación, aclarando que no porque por sí mismo lo trans
ni la homosexualidad sean consideradas una enfermedad, ni mucho menos un trastorno mental. Sí, y eso es muy bien. Además, para darles derechos, por ejemplo, hace unas semanas hubo un juicio que ganó una chica trans para que fuera incluida en el IMSS Bienestar, ¿no? Entonces algo para mí muy impactante, porque yo dije, porque sea para todas, que no haya necesidad de un juicio. Así el IMSS Bienestar cree, ¿verdad?, sitios para que puedan recibir atención. ¿Por qué requieren atención? Bueno, requieren atención porque traen problemas psiquiátricos debido a la presión familiar, medio ambiente, pero además para la condición de la terapia de reasignación hormonal, sí es una opción para ellos. Quedamos con que no todo el mundo tiene que hacerlo, pero si yo lo necesito, ¿quién me la va a dar? Estábamos calculando el costo mensual de este tipo de terapia, y está alrededor de los 5,000 pesos actualmente. El puro medicamento. Varios, son por lo menos 2 o 3 medicamentos, ¿no? ¿Verdad? En el caso de las mujeres, de hombre a mujer, son estrógenos e inhibidores de la testosterona, ¿no? En el caso de mujer a hombre, es nada más testosterona. Pero esto no nada más es, ¿cómo se hace tradicionalmente? A través de la comadre. Así de bien. Es que mi comadre, alguien igual que tú, o mi compadre, ¿no? Oye, ¿cómo le haces para verte tan masculino? Pues me inyecto testosterona. ¿Cuál? Pues tanta. Pero no saben ni a cuándo ni ahora. ¿Por qué esto no se debía hacer? Bueno, porque tienes un cuerpo que es diferente de una persona a otra. Tú puedes tener antecedentes de diabetes, puedes tener problemas de coagulación, una serie de cosas. Entonces, generalmente se les hace un perfil médico en el cual se les revisa físicamente, se les manda a hacer exámenes de laboratorio y gabinete, perfil hormonal, cómo son sus hormonas, y en base a eso empezamos la terapia de reasignación hormonal, que va de menos a más.